Los sollozos sacudían su cuerpo mientras los últimos pasajeros bajaban del tren, dejando a Mara Rydell sola en aquel banco de madera de la estación de Ardmore. El sol de Oklahoma caía sin piedad, como empeñado en subrayar su humillación. Su vestido de novia, antes impecable y lleno de promesas, estaba ahora manchado por el polvo del camino y por unas lágrimas que no parecían cesar. El hombre que había jurado convertirla en su esposa, el mismo que le había cortejado durante casi un año por carta, simplemente no se había presentado. La estación se vació rápido, con la gente subiendo a carruajes o caminando hacia la calle principal. Mara quedó allí, junto a su valija y su baúl, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Su familia estaba a miles de kilómetros, en Boston. Solo tenía $17,43, un pequeño ajuar preparado para la vida de esposa de ranchero y ninguna otra salida. «Disculpe, señorita», resonó una voz profunda por encima de ella. «¿Está esperando a alguien?» Mara alzó la mirada a través de sus ojos hinchados por el llanto y vio a un hombre alto, con una chaqueta vaquera llena de polvo, botas gastadas y un sombrero de ala ancha que sombreaba casi todo su rostro. Su postura era relajada, pero alerta, como quien está acostumbrado a vigilar el horizonte. Un vaquero. «No», alcanzó a decir con la voz quebrada. «Nadie viene por mí». El hombre miró alrededor la plataforma desierta y luego volvió a contemplar su vestido de novia. En sus ojos se encendió la comprensión, un azul intenso que contrastaba con su piel curtida por el sol. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando el espacio vacío a su lado. Mara asintió torpemente, intentando recomponerse, aunque parecía inútil. El vaquero tomó asiento dejando una distancia respetuosa entre ambos. «Me llamo Thorne Kestrel», dijo mientras se quitaba el sombrero y lo apoyaba en su rodilla. Su cabello oscuro, corto a los lados y más largo arriba, tenía un rizo rebelde cuando no estaba bajo el sombrero. «Trabajo en el rancho Lazy S., a las afueras del pueblo». «Mara Rydell», respondió ella por reflejo, tal como le enseñaron desde niña. «Iba a ser...» Su voz se quebró. «Bueno, parece que ya no seré nada». Thorne asintió despacio, eligiendo con cuidado sus palabras. «No sé qué habrá pasado, señorita. Pero quien deja plantada a una mujer en una estación no merece ni una sola de esas lágrimas». Un nuevo golpe de vergüenza atravesó a Mara. «No lo entiende. Viajé desde Boston. Barron, el señor Creed, me escribió cartas preciosas. Íbamos a casarnos hoy». Señaló su vestido con un gesto desolado. «Prometió que me encontraría aquí para llevarme ante el juez y luego a su rancho». El ceño de Thorne se frunció. «¿Barron Creed? ¿El de Triple C?» Mara asintió. «¿Lo conoce?» La mandíbula de Thorne se tensó. «Sé de él. Su tierra colinda con Lazy S». Hizo una pausa y continuó con cautela. «Tiene cierta fama por aquí». «Aparentemente, fama de no cumplir promesas», dijo Mara con amargura, limpiando otra lágrima. Thorne giró el sombrero entre sus manos. «Señorita Rydell, no sé cómo decir esto suavemente, pero Barron Creed se casó hace 3 semanas con Selma Creed, la hija del banquero». Mara sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. La plataforma pareció inclinarse bajo sus pies. «Eso no puede ser», susurró. «Recibí una carta suya el mes pasado confirmando todo. Hasta me envió dinero para el billete». «Lo siento», murmuró Thorne, y la sinceridad de su voz terminó de romper lo poco que quedaba de la compostura de Mara. Ella escondió el rostro entre las manos, temblando de dolor. Sintió que él se movía, dubitativo, antes de posar una mano torpe pero amable sobre su hombro. «Señorita Rydell, Mara no puede quedarse aquí toda la noche. ¿Tiene algún sitio a donde ir? ¿Alguna persona a quien avisar?» «No», logró decir entre sollozos. «Mis padres murieron. Vendí todo para venir. No tengo un hogar al que volver». Thorne guardó silencio largo rato. Después se levantó, acomodándose el sombrero. «Espere aquí, no se mueva»,
Vuelvo enseguida. Demasiado exhausta para preguntar, Mara solo asintió. A través de la visión empañada, vio cómo la silueta alta del vaquero se alejaba, sus botas resonando sobre la tarima. Imaginó que no volvería. Otro desconocido más atravesando su vida en ruinas. Pero regresó menos de 15 minutos después, acompañado de una mujer mayor de cabello oscuro con hebras plateadas y ojos bondadosos. Mara Rydell, esta es Yara Lorne. Ella dirige la pensión en la calle Elm, anunció Thorne. El rostro de la mujer, marcado por alegrías y dolores, estaba envuelto en un sencillo vestido azul oscuro. «Ay, hijita», dijo Yara con un suave acento hispano al ver el vestido de novia y la cara bañada en lágrimas. «El señor Kestrel me ha contado. Vente conmigo. Tengo una habitación limpia y un plato caliente esperándote». Mara los miró, sin poder creer tanta bondad repentina. «No tengo mucho dinero», murmuró. Yara agitó la mano, restándole importancia. «Hablaremos de eso después. Ahora lo que necesitas es comida y descanso». Thorne avanzó y levantó el baúl de Mara con una facilidad que la sorprendió. «Llevaré esto por usted, si no le molesta». Demasiado agotada para objetar, Mara recogió su bolso pequeño. Mientras se alejaban de la estación, lanzó una última mirada a la plataforma vacía donde sus sueños se habían desmoronado horas antes. Thorne, caminando a su lado, murmuró: «Baron Creed es un necio, y un hombre sin honor. Siento que haya tenido que descubrirlo así». «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Mara Rydell, realmente desconcertada por la manera en que él seguía a su lado. «Ni siquiera me conoce». Thorne Kestrel meditó un instante, con sus ojos azules entrecerrados como si buscara la respuesta correcta. «Mi madre solía decir que la medida de una persona no está en cómo trata a quienes conoce, sino en cómo atiende a los desconocidos que lo necesitan». «Su madre suena como una mujer sabia», murmuró Mara, tocada por aquella filosofía sencilla. «Lo era», corrigió él con suavidad. «La más sabia que he conocido en mi vida». Caminaron en silencio el resto del trayecto hasta la pensión. Una casa de 2 pisos, bien cuidada, con un porche amplio y macetas llenas de flores vivas. Dentro, Yara Lorne condujo a Mara hasta una habitación pequeña pero limpia en la segunda planta, con una cama estrecha, un lavabo y una ventana que daba al jardín trasero. «Descansa ahora», indicó Yara. «Cuando te sientas lista, baja. La comida te estará esperando». Cuando la mujer mayor salió, Thorne dejó el baúl de Mara en un rincón y se dispuso a marcharse. «Señor Kestrel», lo llamó Mara desde la puerta. «Gracias. No sé qué habría hecho si usted no...». No pudo terminar la frase. «No lo mencione», respondió él, incómodo ante su gratitud. «Pasaré mañana, si le parece bien. Tengo unas ideas sobre trabajos que podría conseguir en el pueblo». Cuando él se fue, Mara se dejó caer en la cama, abrumada por todo lo ocurrido. Estaba atrapada en un lugar desconocido, traicionada y abandonada. Sin embargo, la bondad de un extraño le había ofrecido un refugio momentáneo en medio del caos. Mientras se quitaba el vestido de novia, esa prenda que debía marcar el inicio de una vida nueva, se preguntó qué le depararía el día siguiente en aquella tierra salvaje e impredecible. A varios kilómetros de allí, Thorne Kestrel no podía sacarse de la mente la imagen del rostro empapado en lágrimas de Mara Rydell, mientras regresaba a caballo al rancho Lacey S. El sol que se ocultaba pintaba el cielo de Oklahoma en tonos naranjas y violetas, pero la belleza del paisaje le pasaba desapercibida. Sus pensamientos seguían ocupados por la novia abandonada y su historia desgarradora. La reputación de Baron Creed como rico mujeriego y aficionado al licor era bien conocida en Ardmore y en los ranchos vecinos, pero cortejar a una mujer del este, convencerla de viajar hasta allí y casarse con otra sin siquiera escribirle una carta, era una bajeza nueva, incluso para él. El Lacey S apareció cuando Thorne cruzó la última colina. Un rancho extenso,
con una casa principal, cuartos para los rancheros, establo y corrales esparcidos por el terreno. No era la operación más grande del territorio, pero bajo la mano firme de Corbin Hale, era una de las más respetadas. Thorne desmontó en los establos, metió su caballo y comenzó la rutina de quitar la silla y cepillarlo. «¡Ahí estás!», llamó una voz desde la entrada del establo. Jax Branner, uno de los rancheros y su amigo más cercano, se apoyó en el marco de la puerta. El patrón se preguntaba dónde te habías metido después de dejar esos papeles en el pueblo. «Tuve un contratiempo», respondió Thorne sin dejar de trabajar. Tras dudar un instante añadió: «Encontré a una mujer llorando en la estación». «¿Novia plantada? ¿O plantada en la estación más bien?», silbó Jax. «Eso es duro. ¿Y quién fue el novio que no apareció?». «Baron Creed», dijo Thorne. El rostro de Jax se endureció. «Ese víbora. ¿Y qué hiciste con ella?». «La llevé a la pensión de Yara. No tiene a dónde ir ni familia cercana». Thorne colgó el cepillo y dio una palmada al lomo del caballo. «Pensé que quizá Mira Hale sabría de algún trabajo para ella en el pueblo. Parece educada. Habla bien». «Suenas bastante preocupado por una desconocida», comentó Jax con una mirada cargada de intención. Thorne frunció el ceño. «Cualquiera con corazón lo estaría. ¿No viste su cara, Jax? Parecía que el mundo entero se le había venido abajo». «Ajá», respondió Jax, sin mucha convicción. «Y el hecho de que sea guapa no tiene nada que ver, ¿verdad?». «Nunca dije que fuera guapa», replicó Thorne. Jax sonrió. «No hacía falta. Se te nota hasta en la mirada, Kestrel». Thorne le lanzó un cepillo que Jax atrapó entre risas. «Ríete si quieres», dijo Thorne. «Pero esa mujer merece algo mejor que quedarse varada en un pueblo extraño, con solo un vestido de novia y el corazón hecho pedazos». «¿Y tú vas a asegurarte de eso?», preguntó Jax, con tono más suave. Thorne se encogió de hombros. «Solo intento ayudarla a encontrar su camino. Eso es todo». Esa noche, acostado en la litera del cuarto de los rancheros, Thorne se preguntó qué estaría haciendo Mara en ese momento. ¿Dormiría? ¿O estaría despierta en aquella cama desconocida, intentando entender cómo se desmoronaron sus planes? Recordó cómo sus ojos verdes habían brillado con dolor y rabia al decirle lo del matrimonio de Creed, y la dignidad silenciosa que trató de mantener aún con las lágrimas cayendo por su rostro. Había algo en ella que lo había marcado, no solo su belleza evidente, con su cabello rubio miel y sus rasgos delicados, sino una fortaleza escondida. Una mujer capaz de venderlo todo y cruzar el país para casarse con un hombre que solo conocía por cartas. Tenía coraje, por muy dudoso que hubiese sido su juicio. Cuando por fin el sueño lo venció, Thorne hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para que Mara Rydell encontrara su lugar en Ardmore, o en cualquier otro sitio que decidiera. La mañana siguiente amaneció clara y luminosa. Mara despertó desorientada, olvidando por un instante dónde estaba, hasta que los recuerdos del día anterior la golpearon de nuevo. Se puso uno de los pocos vestidos sencillos que había empacado, uno de algodón azul pensado para la vida en un rancho, y bajó las escaleras. En la cocina, Yara Lorne estaba amasando pan, con las manos fuertes cubiertas de harina. Yara levantó la vista cuando Mara Rydell entró en la cocina y le dedicó una sonrisa cálida. «Ah, ya estás despierta. Ven, siéntate. Te prepararé el desayuno». «Por favor, déjeme ayudar», pidió Mara, incómoda ante la idea de que la atendieran. «Sé manejarme bien en una cocina». Yara la observó un instante y luego asintió. «¿Está bien? Puedes cortar el pan cuando se enfríe y poner la mesa. Tenemos 2 huéspedes más que bajarán enseguida». Mara trabajó junto a la mujer mayor, agradecida por tener algo que hacer con las manos. Mientras preparaban la comida, Yara empezó a indagar con suavidad sobre su vida y cómo había llegado hasta allí. «Era maestra en Boston», explicó Mara mientras colocaba los platos en la mesa. «Cuando mis padres, Orven y Sarah Rydell, murieron de influenza el año pasado,
Tuve que dejar nuestra casa. Con mi sueldo no podía mantener el alquiler. Luego Barron Creed empezó a escribirme, y pensé que quizá era una oportunidad. ¿Cómo conociste a ese hombre?, preguntó Yara con tono prudente. Mara sintió que las mejillas se le calentaban. Respondió a un anuncio matrimonial que puse en un periódico. Suena tonto ahora, pero no es raro en el este. Muchas mujeres buscan marido en los territorios del oeste de esa manera. No es una tontería buscar una vida mejor, dijo Yara con firmeza. La tontería es creer que todos los hombres tienen palabra. Antes de que Mara contestara, se abrió la puerta principal y Thorne Kestrel entró en la pensión, quitándose el sombrero. Al verlo tan erguido, bañado por la luz de la mañana, algo se agitó inesperadamente en el pecho de Mara, aunque ella se dijo a sí misma que era solo sorpresa. «Buenos días», saludó él, inclinando la cabeza hacia ambas. «Espero no interrumpir». «Jamás», aseguró Yara. «Llegas justo a tiempo para desayunar». Mara notó que se había cambiado la ropa polvorienta del día anterior por una camisa limpia y pantalones de mezclilla. Sus botas seguían gastadas, testigo de muchas horas de trabajo. El cabello oscuro aún estaba húmedo, como si acabara de lavarlo. «Señorita Rydell», la saludó con una leve reverencia. «¿Cómo se siente hoy?» «Mejor, gracias», respondió ella, alisándose nerviosamente la falda. «Y por favor, llámeme Mara. Después de lo de ayer no hace falta tanta formalidad». «Mara», repitió él con una sonrisa suave. «Y yo soy Thorne, no señor Kestrel». A la mesa se unieron dos huéspedes más. Old Fenlock, un anciano comerciante jubilado, y Liza Wren, una joven costurera del pueblo. Ambos mostraron curiosidad por la recién llegada, pero ninguno insistió en preguntas delicadas, algo que Mara agradeció profundamente. Después del desayuno, Thorne le pidió a Mara que lo acompañara a caminar por el pueblo. «Hablé esta mañana con la esposa de mi patrón», explicó mientras avanzaban por la calle principal de Ardmore. «Mira, Hale conoce a todo mundo. Dice que la escuela podría estar buscando una asistente». El corazón de Mara dio un brinco. «¿De verdad? Tengo varios años de experiencia enseñando». «Eso pensé cuando mencionaste Boston», dijo Thorne. «Aquí valoran mucho la educación, incluso si no todos tuvieron la oportunidad». Mientras caminaban, Thorne le mostró los distintos negocios: la tienda general, el banco, la oficina del sheriff, la iglesia y, finalmente, la escuelita al borde del pueblo. Era un edificio de una sola aula, sencillo pero bien cuidado, con un campanario pequeño y paredes recién pintadas. «Las clases empiezan en 2 semanas», explicó Thorne. «Eldra Wynne, la maestra, lleva muchos años enseñando, pero ya le pesan las jornadas y ha pedido ayuda». Una mujer de mediana edad barría los escalones cuando se acercaron. «Buenos días, señora Wynne», llamó Thorne. «Traigo a alguien que quiero que conozca». La maestra dejó la escoba y caminó hacia ellos. Su cabello castaño grisáceo estaba recogido en un moño estricto, pero el rostro le irradiaba amabilidad e inteligencia. Thorne hizo las presentaciones, contando la formación de Mara sin mencionar su situación dolorosa. ¿Una maestra formada en Boston? Los ojos de Eldra brillaron. «Querida, estás demasiado preparada para ser mi asistente, pero me encantaría tener tu ayuda. El pueblo ha crecido y ya tengo casi 40 alumnos de todas las edades». Un rayo de esperanza cruzó el pecho de Mara. «Sería un honor trabajar con usted, señora Wynne. ¿Cuándo podría empezar?» «¿Por qué no ahora mismo? Ven adentro y hablamos de los detalles». Thorne se tocó el ala del sombrero. «Las dejo entonces, Mara. Volveré al mediodía para acompañarte otra vez a casa de Yara, si te parece». «Muy amable de tu parte», dijo Mara, genuinamente conmovida por su preocupación. «Gracias, Thorne». Cuando él se marchó, Eldra le lanzó una mirada evaluadora. «Thorne Kestrel es uno de los mejores jóvenes de este territorio», comentó. «Honrado y trabajador. Su madre, Arlene Kestrel, fue gran amiga mía antes de fallecer». «Ha sido muy atento», respondió Mara,
sin saber por qué la maestra compartía esa información. Eldra simplemente asintió y la condujo al interior del aula. La sala era sencilla pero bien ordenada, con hileras de pupitres frente al escritorio grande del maestro. Una pared tenía estantes con libros desgastados pero útiles. «Nuestros recursos son modestos comparados con lo que conocías en Boston», dijo Eldra. «Pero los niños tienen ganas de aprender». Durante varias horas, mientras hablaban de métodos, lecciones y los retos de enseñar a pequeños de edades tan distintas en un mismo salón, Mara Rydell consiguió olvidar, aunque fuera un momento, la pena que cargaba desde que bajó del tren. Para cuando Thorne Kestrel regresó al mediodía, ya habían acordado que Mara Rydell comenzaría el lunes siguiente, con un salario modesto y alojamiento en la pensión, subvencionado por la junta escolar. «No es riqueza», le advirtió Eldra Gwyn, «pero es un puesto digno, suficiente para vivir sin demasiadas estrecheces en Ardmore». «Es mucho más de lo que imaginé ayer», admitió Mara con sinceridad. Al salir junto a Thorne, sintió una ligereza que no había sentido desde que llegó a Oklahoma. «Eldra es encantadora», le dijo mientras caminaban hacia el pueblo. «Esta oportunidad es perfecta. No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió él. «Me basta con que todo haya salido bien». Caminaron un trecho en silencio cómodo, antes de que Mara reuniera valor para hacer la pregunta que llevaba días oprimiéndole el pecho. «Thorne, ¿crees que debería enfrentarme a Baron Creed por lo que hizo?» Él se detuvo en seco, sorprendido. «¿Quieres verlo cara a cara?» «No lo sé», confesó ella. «Una parte de mí quiere respuestas, otra, no verlo jamás. Pero recorrí medio país por sus promesas. Al menos me debe una explicación, ¿no crees?» El gesto de Thorne se endureció. «Creed no es de los que admiten errores. Buscarlo podría causarte más dolor». «Quizá», murmuró ella, «pero no creo poder avanzar sin cerrar este capítulo». Thorne suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Si eso necesitas, lo entiendo. Pero no vayas sola. Te llevaré a la Triple C cuando decidas». «¿Lo harías por mí?», preguntó Mara, emocionada. «Te dije que te ayudaría, ¿no? Yo cumplo mis palabras». Aquella frase sencilla, tan diferente a las promesas rotas de Baron Creed, le estremeció el corazón. Mientras caminaban hacia la pensión, Mara observó de reojo el perfil de Thorne. Era atractivo de un modo áspero, con rasgos firmes, y esos ojos azules que parecían ver más allá de lo evidente. Pero lo que la atraía de verdad era su nobleza silenciosa. Ese hombre que se había sentado junto a una desconocida llorando. Y se quedó. Que ofreció ayuda sin pedir nada a cambio. Por primera vez desde que pisó Ardmore, Mara se preguntó si el destino quizá tenía otros planes para ella. Los días siguientes siguieron un ritmo tranquilo. Por las mañanas, Mara trabajaba en la escuela junto a Eldra Gwyn, preparándose para el nuevo curso. Por las tardes, ayudaba a Yara Lorne en la pensión hasta que empezara a recibir su sueldo. Y casi a diario, Thorne encontraba algún motivo para pasar. Traer noticias del pueblo, enseñarle algo nuevo de Ardmore o simplemente asegurarse de que se adaptaba bien. 5 días después de su llegada, Mara decidió que estaba preparada para enfrentar a Baron Creed. Le comunicó su decisión a Thorne cuando él pasó por la pensión esa tarde. «¿Estás segura?», preguntó, preocupado. «Apenas comienzas a sentirte estable aquí». «Estoy segura», respondió ella con firmeza. «Necesito hacerlo antes de que empiece el curso. No puedo cargar este peso». Thorne asintió lentamente. «Hablaré con Jorren y Arlene Kestrel. Mañana conseguiré un buggy y pasaré por ti». La mañana siguiente amaneció clara y más fresca de lo habitual, con un leve aroma a otoño a pesar de ser finales de agosto. Mara se arregló con cuidado. Un vestido verde bosque que iluminaba sus ojos, y un peinado sencillo pero elegante. Si iba a mirar a la cara al hombre que la humilló, lo haría de la mejor manera posible. Thorne llegó puntual a las 9, conduciendo un buggy bien mantenido tirado por un hermoso caballo castaño. Bajó de un salto para ayudarla a subir,
su mano firme y cálida sobre el codo de ella. «Te ves muy bien», murmuró, y enseguida pareció arrepentirse del comentario. «Gracias», respondió Mara, ocultando una sonrisa. «¿Qué tan lejos está la Triple C?» «1 hora. La tierra de los Creed es de las más extensas por aquí, casi 10.000 acres». Mientras avanzaban, Ardmore quedó atrás, convirtiéndose en praderas onduladas y suaves colinas. Thorn señalaba lugares, contaba historias, intentando alivianarle el ánimo. Mara lo agradeció, pero cuando el rancho apareció por fin, una mansión de 2 pisos, graneros, corrales y un sinfín de edificios, el miedo volvió a apretarle el estómago. «No tienes que hacerlo», murmuró Thorn. «Sí, sí tengo». Thorn ató el caballo y ayudó a Mara a bajar. Subieron juntos los escalones hacia la enorme galería que rodeaba la casa. Él llamó a la puerta con firmeza. Una criada, Taya Brim, abrió, observándolos con cautela. «¿En qué puedo ayudarles?» «Venimos a ver al señor Creed», dijo Thorn. «Dígale que Mara Rydell desea hablar con él». Los ojos de Taya se agrandaron ligeramente. Miró a ambos con nerviosismo antes de asentir. «Esperen aquí», los dejó en el porche. Y el corazón de Mara latía tan fuerte que temió que Thorn pudiera oírlo. Él, sin embargo, solo se quedó a su lado, silencioso, sólido como una columna. La presencia tranquila de Thorn Kestrel le ofrecía a Mara un ancla en medio del torbellino dentro de su pecho. Pasaron varios minutos hasta que la puerta volvió a abrirse, pero en lugar de Baron Creed, apareció una joven. Era menuda, de cabello oscuro y ropa costosa, con el rostro bonito crispado por la desconfianza. «Soy Selma Creed», anunció, clavando la mirada en Mara. «Mi marido no está disponible. Cualquier asunto que tengas con él, lo tratarás conmigo». El rubor de la humillación subió a las mejillas de Mara. Aquella era la nueva esposa de Barron, la mujer que él eligió en su lugar. Intentó responder, pero Thorn habló primero. «Señora Creed, su esposo invitó a Mara Rydell a venir a Oklahoma con la promesa de matrimonio. Ella llegó hace 5 días, solo para descubrir que él ya se había casado con usted. Lo mínimo es que le dé una explicación». El rostro de Selma palideció antes de encenderse en furia. «Eso es absurdo. Barron jamás». «No es absurdo, señora Creed», la interrumpió Mara recuperando valor. «Tengo todas sus cartas. Me envió dinero para el billete de tren hace apenas 6 semanas. Las cartas se pueden falsificar», espetó Selma. «Y cualquiera pudo mandar ese dinero». «Selma, basta», interrumpió una voz masculina desde dentro. Un instante después, Barron Creed salió al porche. Alto, atractivo, impecable, con esa seguridad arrogante de quien siempre ha tenido dinero y poder. Pero al cruzar la mirada con Mara, ella no vio al hombre idealizado de las cartas, sino un brillo frío y calculador que le heló el alma. «Señorita Rydell», dijo con un leve gesto de cabeza. Luego miró a Thorn con desdén. «Kestrel, estás lejos del ICS». «Vine a acompañar a la señorita Rydell, como ella pidió», respondió Thorn con calma. «Me pareció lo mínimo después de encontrarla abandonada en la estación, vestida de novia». Selma soltó un pequeño grito, mirando a su marido con horror. «¿Barrón?» Su mandíbula se tensó. «Entra, Selma. Esto no te concierne». «Sí me concierne si prometiste matrimonio a otra mujer 6 semanas después de casarte conmigo», exclamó ella, alzando la voz. «He dicho que entres», gruñó Barron. Selma lo miró largo rato, temblando de rabia, y luego se giró y entró dando un portazo. Creed volvió su atención hacia Mara, su rostro ahora vuelto una máscara cuidadosamente compuesta. «Lamento cualquier confusión, señorita Rydell. Nuestra correspondencia terminó hace meses, cuando le notifiqué que no podía seguir adelante con el acuerdo». Mara lo miró con incredulidad. «Eso es mentira. Tengo todas tus cartas. La última, del 15 de julio.
confirmando nuestros planes. Jamás cancelaste nuestro compromiso. Su palabra contra la mía vale poco en Ardmore, respondió él, endureciendo la voz. Le sugiero regresar a su lugar de origen y dejar de difamarme. La indignación sustituyó al dolor en el pecho de Mara. Eres un cobarde, señor Creed. Me hiciste creer que teníamos un futuro. Y luego me dejaste tirada sin una sola explicación. El rostro de Barron se ensombreció. Ten cuidado con tus acusaciones. Soy un hombre influyente en esta región. ¿La estás amenazando? Thorne dio un paso adelante, tenso. Barron soltó una sonrisa fría. Solo digo la verdad, Kestrel. Ahora llévate a tu amiga y salgan de mi propiedad antes de que los haga expulsar. Mara puso una mano sobre el brazo de Thorne. No vale la pena, susurró. Luego se volvió hacia Creed. Vine buscando respuestas, pero está claro que no las encontraré en un hombre sin honor. Lamento por su esposa. Y doy gracias por no haberme convertido en ella. Sin esperar más, bajó los escalones hacia el buggy, manteniendo la cabeza erguida pese al temblor en sus piernas. Thorne la siguió, lanzando a Creed una última mirada dura. Mientras se alejaban de la Triple C, Mara dejó caer las lágrimas. No de desamor, sino de rabia y alivio. Lo siento, dijo Thorne en voz baja. Debió ser muy duro. En realidad, respondió ella secándose el rostro, era justo lo que necesitaba. Vine creyendo que amaba a ese hombre, pero nunca lo conocí. Me enamoré de palabras bonitas, no del hombre que las escribió. Thorne quedó un momento en silencio antes de murmurar. Hay hombres expertos en mostrar al mundo solo lo que quieren que vean, y otros, susurró Mara, mirándolo de perfil bajo el cielo abierto. Revelan su verdadera alma en los gestos más pequeños. Un leve rubor subió por el cuello de Thorne, pero no respondió. En cambio, desvió el buggy hacia un pequeño arroyo bordeado de álamos. Pensé que tal vez quisieras un momento para respirar antes de volver, explicó, deteniendo al caballo bajo la sombra. Allí junto al agua hay un buen sitio para sentarse. Caminaron juntos hacia la orilla, donde un tronco caído hacía de banco natural frente al agua clara y tranquila. El murmullo del arroyo y el sonido de las hojas ofrecían un respiro para los pensamientos inquietos de Mara. Después de unos minutos de silencio compartido, Thorne habló con voz suave. Cuando te vi por primera vez en la estación, pensé que eras la mujer más valiente que había conocido. Mara lo miró con desconcierto. ¿Valiente? Si estaba llorando como una cría. ¿Sí? Respondió Thorne con serenidad. Pero cruzaste medio país sola para empezar una vida nueva en un lugar desconocido, confiando en un hombre al que jamás habías visto. Eso, Mara. Eso también es coraje, aunque las cosas no hayan salido como esperabas. Sus palabras encendieron un rincón de su pecho que había estado helado desde que llegó a Ardmore. No me siento valiente, más bien tonta. Todos somos tontos alguna vez, dijo Thorne con una sonrisa leve. Lo que importa es cómo nos levantamos después. Mara lo observó con curiosidad. Hablas como quien lo dice por experiencia. Thorne tomó una piedrita y la lanzó al agua, mirando cómo las ondas se abrían despacio. Cuando tenía 20 años, dejé el rancho donde crecí para buscar fortuna en los campos de oro de California. Me pasé 2 años quebrándome el lomo en los ríos. Y lo único que gané fue un puñado de polvo y un montón de lecciones duras. ¿Y qué te hizo volver?, preguntó Mara. La enfermedad de mi madre. Su voz se suavizó. Me llegó una carta diciendo que no le quedaba mucho tiempo, así que regresé. Vivió 1 año más, justo lo suficiente para verme sentar cabeza y volver al trabajo honrado. Suspiró con nostalgia. Me hizo prometer que no siguiera persiguiendo espejismos cuando tenía buena tierra firme bajo los pies. Consejo sabio, murmuró Mara. Era una mujer sabia, asintió él. Me crió sola desde que mi padre murió en un arreo de ganado cuando yo tenía 10 años. Ella me enseñó todo lo que sé sobre vivir decentemente. Mientras conversaban,
el sol trepaba por el cielo y Mara sintió, por primera vez desde su encuentro con Baron Creed, que su alma se iba aflojando. Había en Thorn una fuerza callada, una bondad sin alardes, que calmaba su orgullo herido y le devolvía un poco de esperanza. Una esperanza que, de pronto, le parecía más real que sus antiguos planes. Cuando volvieron al coche para regresar a Ardmore, Mara llevaba una ligereza en el corazón que nada tenía que ver con su enfrentamiento con Creed, y sí con el hombre que guiaba las riendas a su lado, con esas manos seguras y pacientes. Las siguientes semanas trajeron un ritmo constante a la nueva vida de Mara. El periodo escolar había comenzado, y trabajar junto a Eldra Wynne y los niños del pueblo se volvió una alegría inesperada. Su experiencia en Boston la había preparado bien, pero la mezcla de orígenes de los alumnos, hijos de rancheros, tenderos, agricultores y peones, requería tacto, creatividad y mucha paciencia. En la pensión, forjó una amistad con Liza Wren, la joven costurera, quien la ayudó a adaptar sus vestidos de Boston a la vida práctica de Oklahoma. Yara Lorne se convirtió casi en una madre para ella, siempre lista con un consejo o una taza de café caliente cuando la nostalgia la atrapaba. Y luego estaba Thorn. Sus visitas se volvieron parte natural de la semana. A veces entraba solo para saludar cuando pasaba por el pueblo. Otras compartían un paseo o un plato sencillo en el café de Main Street. Él la presentó a su amigo Jax Branner y a otros vecinos, ayudándola a tejer lazos en su nuevo hogar. Mara descubrió que Thorn era respetado en toda la región no solo por su habilidad con caballos y ganado, sino por su integridad y su disposición a ayudar siempre. Escuchó historias de cómo pasó 3 días buscando a un niño perdido el invierno pasado, cómo enseñaba a leer a los jóvenes vaqueros por las noches, cómo visitaba a los ancianos que vivían aislados en las afueras. Cuanto más sabía de él, más crecía su admiración, y junto con ella, algo más. No esperaba sentir ese cosquilleo en el pecho cuando lo veía llegar montado, ni ese calor dulce cuando él sonreía por algo que ella decía, ni esa conciencia constante de su cercanía. A mediados de septiembre, Mara tuvo que admitir que se estaba enamorando de Thorn Kestrel, y la idea la llenó de emoción y miedo. Su juicio en asuntos del corazón había sido un desastre con Baron Creed. ¿Podía confiar ahora en sus propios sentimientos? Además, Thorn, aunque siempre atento, respetuoso y amable, no había dado señales claras de sentir algo más. Era cercano, pero mantenía cierta distancia prudente que dejaba a Mara sin saber a qué atenerse. Una tarde dorada de finales de septiembre, Thorn la invitó a dar un paseo para conocer el campo más allá de Ardmore. Eldra Wynne le dio la tarde libre porque ese día los niños tenían clase de música con el organista de la iglesia. «No sé montar», admitió Mara. «No pasa nada», aseguró él. «Tengo una yegua tranquila capaz de llevarnos a los dos. Si no te importa ir detrás de mí». La idea de estar tan cerca de él hizo que el estómago de Mara se alborotara, pero aceptó. Se encontraron en los establos, donde Thorn había preparado a una yegua gris moteada de ojos suaves. «Esta es Daisy», explicó, acariciando el hocico del animal. «Es de Mira Hale, pero me la prestó para hoy. Es la yegua más serena del pueblo». Le mostró a Mara cómo subir, luego él montó con naturalidad delante de ella. «Agárrate a mi cintura», le indicó. «No te preocupes. No voy a dejar que te caigas». Mara colocó las manos a cada lado de su cintura, estremeciéndose al sentir la fuerza firme bajo sus dedos. En cuanto avanzaron, se aferró un poco más, acercándose involuntariamente a su espalda. Thorn guió la yegua hacia las colinas que rodeaban Ardmore. El paisaje se abrió ante ellos, extensiones inmensas de pasto otoñal dorado, salpicadas de flores silvestres y grupos de árboles. A lo lejos, el ganado pastaba sin prisa bajo el sol tibio. «Es precioso», susurró Mara, maravillada por la amplitud del horizonte. «Tan distinto de Boston», murmuró Mara Rydell. «Distinto, pero hermoso». «Hermoso de otra manera», asintió Thorn Kestrel.
La primera vez que vi el océano sentí algo parecido. Toda esa agua sin fin me hizo entender lo grande que es el mundo. Cabalgaban hasta lo alto de una loma desde donde se dominaba buena parte del territorio. Thorn le señaló el paisaje, la cinta plateada del río que cruzaba el valle, la mancha lejana donde se adivinaba el rancho Lacies de Corbin Hale, y la línea oscura de árboles que marcaba la frontera con el territorio indígena al este. La primera vez que vi esta vista, contó mientras se sentaban en una roca calentada por el sol, con la yegua pastando cerca, tenía 12 años. Mi madre y yo acabábamos de llegar desde Missouri, después de que mi padre muriera. Recuerdo que pensé que era el lugar más solitario del mundo. ¿Y ahora?, preguntó Mara. Thorn sonrió, los ojos recorriendo el horizonte. Ahora veo posibilidades. Buena tierra, buena gente, espacio para construir algo que dure. Había en su voz una firmeza tranquila que hizo que Mara lo mirara con más atención. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó en voz baja. Construir algo que dure. Thorn volvió la cabeza hacia ella, sus ojos azules serios. Sí, algún día, cuando haya ahorrado lo suficiente para comprar mi propio pedazo de tierra. ¿No quieres quedarte siempre en el Lacies?, se sorprendió ella. Siempre lo oía hablar del rancho con respeto y había supuesto que estaba satisfecho allí. Corbin Hale es un buen hombre y he aprendido mucho con él, respondió Thorn. Pero un hombre debería, tarde o temprano, pararse sobre su propia tierra, ¿no crees? Levantar su casa, criar a su familia. La mención de una familia tiñó de rubor las mejillas de Mara, que apartó la mirada hacia un halcón que describía círculos en el cielo. Suena como un sueño digno, dijo al fin. Se quedaron un rato en silencio cómodo, la brisa jugando con el cabello de Mara y trayendo el olor a hierba calentada por el sol y a lluvia lejana. Al cabo, Thorn señaló las nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte oeste. Será mejor que volvamos. Esa tormenta nos va a alcanzar antes de la tarde. El camino de regreso fue más callado, cada uno perdido en sus pensamientos. Mara era dolorosamente consciente de la presencia sólida de Thorn delante de ella, del ritmo de su respiración, de cómo su cuerpo se movía al compás de Daisy. Se preguntaba si él notaba de igual manera su cercanía, o si para él no era más que una amiga a la que trataba con amabilidad por pura nobleza de carácter. Ya casi llegaban al pueblo cuando empezaron a caer las primeras gotas gruesas. Para cuando alcanzaron el establo de la caballeriza, la lluvia caía a cántaros, empapándolos a pesar de la carrera por entrar bajo techo. Dentro, Thorn ayudó a Mara a bajar del caballo, sus manos firmes rodeando su cintura. Ella resbaló un poco en el suelo mojado y él la sostuvo, atrayéndola más hacia sí para que no cayera. Durante un segundo suspendido, quedaron así, sus manos en la cintura de ella, las palmas de Mara apoyadas en su pecho, sus rostros a unos centímetros. Mara vio las gotas de lluvia aferradas a las pestañas de Thorn. Sintió el latido rápido bajo su mano. «Mara», dijo él, con la voz baja y áspera. Su mirada descendió a sus labios y volvió a sus ojos, con una pregunta muda que hizo que el corazón de ella se desbocara. «Sí», susurró, casi sin aire. La puerta del establo se abrió de golpe y Jax Branner entró sacudiéndose el sombrero empapado. «Thorn, aquí estás. Corbin lleva rato buscándote». El nuevo semental se tiró la cerca del corral y se largó con 2 yeguas. La mitad de los muchachos anda por ahí buscándolo. Me mandó al pueblo a ver si seguías aquí. Thorn se apartó de Mara al instante, la expresión cambiando a preocupación. «¿Cuándo pasó eso?» «Hace como 1 hora. Corbin me pidió que te encontrara». Jax saludó a Mara con una inclinación de cabeza. «Señorita Rydell, perdón por arruinarles el paseo». «No hay nada que disculpar», respondió ella, escondiendo su desilusión. «Suena bastante serio». Thorn la miró, claramente dividido entre su obligación y el deseo de no dejarla sola. «Mara, tengo que ir». «Claro que sí», lo tranquilizó ella.
Puedo volver a la pensión sola. Con este aguacero no, negó él. Jax puede acompañarte mientras ensillo de nuevo. Jax dio un paso al frente, caballeroso. Será un placer, señorita Rydell. Mara estuvo a punto de protestar que perfectamente podía caminar unas calles bajo la lluvia, pero la preocupación genuina en los ojos de Thorne la detuvo. Gracias, Jax. Muy amable, dijo. Mientras Jax la conducía hacia la salida, Thorne alzó la voz detrás de ellos. Mara, mañana pasaré a ver si no te resfriaste por culpa de nuestra aventura. Ella se volvió con una sonrisa. Lo esperaré. La tormenta rugió toda la noche, sacudiendo las ventanas de la pensión y haciendo que el agua corriera en ríos por las cunetas de la calle. Mara se sentó junto a la ventana de su cuarto, mirando cómo los relámpagos recortaban el pueblo en destellos blancos, pensando en Thorne, y en el momento que la tormenta había interrumpido en el establo. ¿Había estado a punto de besarla? Y si Jax no hubiera irrumpido, ¿se habría dejado besar? Sabía con absoluta certeza que sí. A pesar de toda su prudencia después del desastre con Baron Creed, a pesar del miedo a volver a equivocarse, habría recibido el beso de Thorne con todo su corazón. La idea la asustaba y al mismo tiempo la llenaba de una alegría temblorosa. En cuestión de unas pocas semanas, aquel vaquero tranquilo y honorable se había abierto paso entre sus defensas y se había instalado en su pecho. Solo deseaba saber si él sentía lo mismo. Al día siguiente amaneció claro y fresco, el pueblo lavado por la lluvia de la noche. Mara se encaminó a la escuela, avanzando con cuidado entre charcos y zonas embarradas, con el corazón un poco inquieto, y la esperanza caminando a su lado. Eldragwyn la recibió con gesto preocupado. «Mi niña, me contaron que te agarró aquella tormenta espantosa de ayer. No estarás enferma, ¿verdad?» «Para nada», aseguró Mara Rydell. «Aunque creo que mis botas jamás volverán a ser las mismas». Ambas rieron suavemente antes de ponerse a preparar las lecciones del día. Pero hacia media tarde, Mara no podía evitar mirar el reloj, preguntándose cuándo pasaría Thorne Kestrel, tal como había prometido. Cuando la campana anunció el fin de la jornada escolar, aún no había señal de él. Intentó sofocar la punzada de decepción mientras guardaba sus cosas. Quizá lo ocurrido en el rancho había sido más grave de lo esperado, o quizá él simplemente había cambiado de opinión. Iba ya a medio camino de regreso a la pensión cuando divisó a Thorne cabalgando por la calle principal. Incluso desde lejos, notó que algo no estaba bien. Su postura, normalmente firme, se veía vencida y la ropa estaba cubierta de barro. Mara apresuró el paso justo cuando él desmontó frente a la tienda general. «Thorne, ¿qué ha pasado? ¿Estás herido?» Al girar hacia ella, Mara soltó un leve jadeo. Una herida profunda recorría su pómulo izquierdo, apenas limpiada. Su ojo derecho estaba inflamado y empezaba a amoratarse, y los nudillos los tenía abiertos, ensangrentados. «No es tan malo como parece». Intentó sonreír, pero aquello se convirtió en una mueca. «Parece terrible», respondió Mara sin rodeos. «Ven conmigo a la pensión. Yara tiene ungüentos. Te hace falta una limpieza en condiciones». Thorne pareció a punto de protestar, pero finalmente asintió con cansancio. Caminaron en silencio, él llevando las riendas del caballo. En la cocina, Yara Lorne lo examinó apenas un segundo antes de soltar un chasquido reprobatorio y ponerse a buscar sus frascos. «Siéntese ahí, señor Kestrel», ordenó señalando una silla. «Mara, tráigame agua limpia». Mientras ambas limpiaban las heridas, la pregunta inevitable salió de los labios de Mara. «¿Qué ocurrió? ¿Fue el semental que fuiste a buscar?» El gesto de Thorne se endureció. «No. Fue Baron Creed». Mara dejó inmóvil el paño con el que atendía los nudillos. «¿Baron Creed hizo esto?» «No solo él», aclaró Thorne. «Andaba con dos de sus hombres, Cade Strix y Rule Mercer. Me emboscaron mientras revisaba las cercas cerca de su propiedad». «¿Pero por qué?» Mara estaba horrorizada. «Porque te acompañé aquel día a enfrentarlo, y porque su esposa, Selma Creed, lo dejó al día siguiente.
Parece que decidió investigar y descubrió que tú decías la verdad sobre las cartas. Se volvió a casa de su padre, Judge Brad Miller, y está pidiendo el divorcio. Mara cayó en una silla, aturdida. ¿Y él nos culpa? Él culpa a todos menos a sí mismo, respondió Thorne con frialdad. Así es ese hombre. Yara terminó de aplicar el ungüento y murmuró. Es una suerte que esto no necesite puntos, señor Kestrel, pero le va a quedar cicatriz. No sería la primera, dijo él con una sonrisa breve. Gracias por todo, señora Lorne. Usted es buen muchacho, respondió Yara dándoles espacio. Los dejo para que hablen mientras preparo la cena. Cuando quedaron solos, Mara se inclinó para observarle el rostro con más detalle. Lo siento muchísimo, que te hayan hecho esto por mi culpa. No es por ti, corrigió Thorne con firmeza. Creed elige su propio camino, y para que descanses el alma. Él terminó peor que yo. Pese a la situación, Mara no pudo evitar sonreír ante el matiz de orgullo en su voz. ¿Te defendiste? 3 contra 1 no es buena apuesta, pero les di suficiente para que recuerden mi cara. Hizo una pausa. Corbin Hale ya avisó al sheriff. Está furioso. La sonrisa de Mara se desvaneció. ¿Habrá más problemas? Barron Creed parece peligroso cuando se siente acorralado. No te preocupes por él, dijo Thorne tomando su mano. Ahora que el sheriff sabe todo, y que medio pueblo se enteró de lo que te hizo, Creed estará demasiado ocupado intentando salvar su reputación. El calor áspero y tranquilizador de la mano de Thorne envolvió la de Mara, que sintió un vuelco en el pecho. Se atrevió a mirarlo a los ojos. «Hay algo que debo decirte», susurró ella. La expresión de él se volvió seria. «Dime». «Ayer, antes de que Jax Branner entrara, creo que ibas a besarme». Un leve rubor subió por el cuello de Thorne, pero no apartó la mirada. «Sí, iba a hacerlo. Y yo quería que lo hicieras», confesó Mara, casi en un hilo de voz. Los dedos de él apretaron suavemente los de ella. «Mara, sé que es pronto. Tú llegaste aquí con la idea de casarte con otro hombre. No quiero ser alguien a quien acudas solo porque él te decepcionó». Mara abrió los ojos con sorpresa. «¿Eso crees? ¿Que te veo como un consuelo?» «No lo sé», admitió él. «Lo único que sé es que desde el momento en que te vi en aquella estación, no he podido sacarte de mi cabeza. Pero no quiero apresurarte ni empujarte ni...» Mara se inclinó y rozó suavemente sus labios con los de él, callando todas sus dudas. El beso fue corto y delicado, cuidando no tocar las zonas lastimadas. Pero al separarse, el brillo asombrado en los ojos de Thorne hizo que el corazón de Mara se encendiera como nunca. El dolor que sentía ya no era solo en el cuerpo, sino en lo hondo del pecho. Yo vine a Ardmore creyendo que me casaría con un hombre al que pensé conocer por sus cartas, dijo Mara Rydell en voz baja. En vez de eso, aquí encontré a un hombre que me mostró, con hechos, lo que de verdad significan el honor y la bondad. No estoy acercándome a ti porque Barron Creed me hizo daño, Thorne. Me acerco a ti porque, al conocerte, he descubierto cómo debería sentirse el amor de verdad. Thorne Kestrel alzó la mano para rozarle la mejilla, con una mezcla de asombro y ternura en la mirada. Mara Rydell, creo que llevo enamorándome de ti desde el momento en que levantaste la cara en aquella estación, con los ojos llenos de lágrimas, y aún así, tuviste el valor de contarme tu historia. Esta vez, cuando se besaron, el beso fue más largo, más profundo, una promesa silenciosa de sentimientos que habían ido creciendo despacio, pero con firmeza, durante todas esas semanas. Cuando por fin se separaron, algo sin aliento, Mara dejó escapar una pequeña risa. «¿Qué pasa?», preguntó Thorne, sonriendo a pesar del labio partido. «Solo estaba pensando», respondió ella, «que haber sido abandonada en aquella estación quizá ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida». La sonrisa de Thorne se ensanchó.
recuérdame darle las gracias a Creed la próxima vez que lo vea. Justo después de regalarle otro ojo morado. Mara volvió a reír, sintiéndose más ligera que en muchos meses. El camino que la había traído hasta Ardmore estaba lleno de engaños y desilusiones, pero la había llevado justo donde debía estar. En esta cocina, con este hombre, empezando una historia mucho más hermosa que la que alguna vez imaginó. Conforme los días dorados de otoño fueron dando paso al aire frío de principios de invierno, el noviazgo de Mara y Thorne se convirtió en tema obligado en Ardmore. Iban juntos a la iglesia los domingos, paseaban por las tardes cuando Mara salía de la escuela y, de vez en cuando, cabalgaban hasta el rancho Lazy S los fines de semana, donde Corbin Hale, Mira Hale y los demás peones la recibían con cariño. Las noticias sobre la deshonra de Baron Creed se extendieron por todo el territorio. El proceso de divorcio de Selma Creed sacó a la luz no solo la historia con Mara, sino enredos parecidos con al menos otras 2 mujeres del este. El banquero, padre de Selma, le exigió el pago de varios préstamos, obligando a Creed a vender partes de su tierra para cubrir deudas. Para noviembre, ya corrían rumores de que pensaba vender el Triple C por completo y largarse a Texas. Para Mara, todo aquello significaba una especie de justicia, pero cada vez pensaba menos en Creed, mientras su propia vida en Ardmore florecía. Su trabajo en la escuela, junto a Eldra Wynne, le daba satisfacción diaria. Sus amistades con Yara Lorne, Liza Wren y los demás se hacían más profundas, y su relación con Thorne crecía de una forma que hacía que su antigua fascinación por Creed pareciera algo vacío y sin peso. Una tarde clara de diciembre, Thorne apareció en la escuelita justo cuando Mara estaba despidiendo a los niños. Esperó con paciencia junto a la puerta, sombrero en mano, mientras ella recogía sus cosas. Pensé que quizá podíamos dar un paseo antes de la cena, sugirió cuando salieron al sol invernal. Hay algo que quiero enseñarte. Mara notó algo distinto en él. Cierta tensión en los hombros, una sonrisa un poco contenida, como si estuviera midiendo cada palabra. Aún así, se limitó a asentir y tomó el brazo que él le ofrecía. En lugar de caminar hacia el pueblo o hacia la pensión, como esperaba, Thorne la condujo por un sendero menos transitado, siguiendo el arroyo donde habían estado juntos después de enfrentarse a Creed. Ahora los árboles estaban desnudos, con las ramas dibujadas contra el cielo azul, y sus pasos crujían sobre una fina capa de escarcha. ¿Vas a decirme a dónde me llevas con tanto misterio?, preguntó Mara al cabo de unos minutos de silencio cómodo. La sonrisa de Thorne tuvo un matiz juguetón. Ya lo verás. Subieron una pequeña loma y al llegar arriba, Mara se quedó sin aliento. Abajo, en una hondonada protegida junto al arroyo, se alzaba el armazón de una casita. Los cimientos estaban terminados y la estructura de las paredes se levantaba clara, marcando lo que sería un hogar sencillo pero acogedor. Thorne. Mara lo miró sin entender del todo. ¿Qué es esto? Los ojos de él brillaban de orgullo y de algo más profundo mientras contemplaba la construcción. Es mío, o lo será. He estado ahorrando durante años para comprar un terreno y, cuando este pedazo salió a la venta el mes pasado, 15 acres con acceso al arroyo y buen pasto. Me lancé. ¿Compraste tierra?, repitió Mara, notando cómo la alegría empezaba a subirle por el pecho al ver que su viejo sueño se hacía realidad. Thorne, eso es maravilloso. ¿Y ya estás construyendo la casa? Jax Branner y algunos de los otros peones me han ayudado en sus días libres, explicó Thorne. Corbin Hale me regaló madera del bosque del rancho como adelanto de Navidad. Queremos tener el techo puesto antes de que lleguen las nevadas fuertes. Mara se acercó a la obra, fijándose en cada detalle. Aunque solo era un esqueleto de vigas, se notaba que sería una casa cómoda de 2 habitaciones, con un porche amplio que miraba hacia el arroyo. Simple, práctica, pero levantada con cuidado. Es perfecta, dijo al fin, volviéndose para encontrar a Thorne mirándola con intensidad. Él dio un paso hacia ella y le tomó ambas manos.
Esperaba que pensaras eso. Respiró hondo, como quien junta valor para un salto. Mara, sé que según algunos no llevamos tanto tiempo conociéndonos, pero estos meses me han mostrado todo lo que necesito saber sobre quién eres y sobre lo que siento por ti. El corazón de Mara empezó a latir con fuerza cuando Thorne se arrodilló frente a ella, sin soltarle las manos. No soy un hombre rico, dijo con los ojos azules firmes, sinceros. No puedo darte casas lujosas ni cosas finas, pero sí puedo prometerte que te amaré con honestidad y entereza todos los días que me queden, que voy a construir una vida buena contigo, que te voy a cuidar pase lo que pase. Hizo una breve pausa, la voz apenas temblándole. Mara Rydell, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Las lágrimas de alegría le llenaron los ojos. Sí, susurró primero y luego, más fuerte. Sí, Thorne Kestrel. Quiero casarme contigo. Él se puso de pie y la estrechó en sus brazos, besándola con una mezcla de promesa y dicha. Cuando se separaron, Thorne metió la mano en el bolsillo y sacó una alianza sencilla de oro. Era de mi madre, Arlene Kestrel, explicó, deslizándola en el dedo de Mara. Me hizo prometer que solo se la daría a una mujer tan fuerte y buena como ella. Creo que te habría querido mucho. El anillo le quedó perfecto. El sol invernal lo hizo brillar cuando Mara levantó la mano para contemplarlo, sabiendo que, por fin, su futuro tenía rostro, nombre y hogar. Lo llevaré con orgullo, prometió Mara Rydell, con la voz temblorosa por la emoción. Caminaron alrededor de la casa en construcción mientras Thorne Kestrel le señalaba dónde irían las habitaciones, y ella ya imaginaba cortinas en las ventanas y flores brotando en primavera. Aquel futuro que se abría frente a ellos no era el que Mara había imaginado al subir al tren rumbo a Oklahoma, sino uno mucho más valioso, nacido de la sinceridad y del cariño verdadero. Mientras regresaban al pueblo, tomados de la mano, Mara volvió la vista hacia la estructura recortada contra el sol poniente. ¿Cuándo crees que estará terminada? Para primavera, ojalá. Justo a tiempo para una boda en junio, si te parece bien, respondió él. Ella le sonrió, con el corazón rebosante. Me parece perfecto. La noticia de su compromiso corrió por todo Ardmore, y no tardaron en llover felicitaciones. Eldra Gwyn insistió en organizar una cena en honor a la pareja, donde medio pueblo pareció levantar sus copas por ellos. Mientras ayudaban a recoger los platos, Lysa Wren comentó: Imagínate, si ese horrible Baron Creed te hubiera esperado en la estación, jamás habrías conocido a Thorne. Mara miró al otro extremo de la sala, donde Thorne conversaba animadamente con Corbin Hale y el médico del pueblo. Lo he pensado muchas veces, admitió. A veces, lo que parece lo peor que te puede pasar, termina siendo lo que te salva. Yara Lorne, acercándose con otro montón de platos, añadió: Mi abuela siempre decía, cuando Dios cierra una puerta, te abre otra. En mi caso, dijo Mara con una sonrisa suave, me abrió la puerta a una vida entera, con el invierno asentándose del todo, trayendo nieve y vientos cortantes. La construcción de la casa continuó siempre que el clima lo permitía. Mara dedicó gran parte de su tiempo libre a planear su futuro hogar y la boda. Lysa se ofreció a ayudarle a confeccionar su vestido, usando la seda del traje que Mara había traído a Ardmore, cuidadosamente descosida y lavada. Me parece justo, le dijo Mara a Thorne una tarde, sentados frente al fuego del salón de Yara. Convertir aquel vestido en algo nuevo y hermoso, igual que mi tristeza se convirtió en alegría. Thorne le tomó la mano, acariciándole suavemente el anillo. ¿Te he dicho hoy cuánto te quiero? Sí, rió ella, pero no me canso de escucharlo. La calma se quebró a finales de enero, cuando llegó la noticia de que Baron Creed había muerto en una pelea de bar en Dallas. Según contaban, había acusado a otro hombre de hacer trampa en las cartas, sacó su arma y cayó antes de disparar. Jax Branner,
quien llevó la noticia mientras ellos revisaban el progreso de la casa, solo comentó: un hombre así estaba destinado a terminar mal. Mara sintió emociones encontradas. No era pena, exactamente, pero sí una especie de vacío por una vida desperdiciada. Es triste, murmuró. Pudo haber tenido una buena vida si hubiera elegido distinto. Thorne la rodeó con un brazo. Hay quienes nunca aprenden qué es lo que importa de verdad. Con la llegada de la primavera, la casa pasó de ser un armazón a convertirse en un hogar. Levantaron paredes, colocaron ventanas, pusieron techo. En abril, Thorne pudo mudarse desde el dormitorio de los peones del Lazy S a su propio terreno, aunque siguió trabajando para los Hale, mientras empezaba a formar su propio pequeño hato. Mara visitaba la casa siempre que podía, pintaba paredes, colgaba las cortinas que cosió con ayuda de Yara, y acomodaba los muebles sencillos pero firmes que Thorne había hecho o comprado al carpintero del pueblo. Está más hermosa cada día, comentó una tarde mientras observaban el atardecer convertir el arroyo en oro líquido. Solo le falta que tú estés dentro para que realmente sea un hogar, respondió él, estrechándola contra su costado. El primer sábado de junio de 1885, Mara Rydell se convirtió en Mara Kestrel en la pequeña iglesia de Ardmore. El edificio estaba desbordado de amigos y vecinos cuando la pareja pronunció sus votos. Thorne, firme y sereno en su traje nuevo. Mara, radiante en su vestido transformado en marfil. Yo, Thorne Kestrel, te tomo a ti, Mara, como mi esposa, para amarte y cuidarte en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Mientras repetía sus propias promesas, Mara recordó aquel día amargo en la estación. La mujer que llegó rota y sola, ahora estaba rodeada por una comunidad que la quería, comprometiéndose con un hombre que había demostrado su valía, no con palabras vacías, sino con actos sinceros. Después de la ceremonia, todo el pueblo celebró en el rancho de los Hale. Hubo música, baile, comida abundante y bendiciones que parecían no terminar. Cuando cayó la tarde, Mara y Thorne se marcharon en un cochecito adornado con flores rumbo a su nuevo hogar junto al arroyo. Thorne la tomó en brazos al cruzar el umbral y la dejó suavemente en la sala que habían preparado juntos durante tantos meses. Una chimenea encendida bañaba de luz cálida los muebles sencillos. «Bienvenida a casa, señora Kestrel», dijo él en voz baja, con una chispa profunda en los ojos. Mara le acarició el rostro, aún incrédula de tener a su lado a un hombre tan noble. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz», susurró. Más tarde, con la luz de la luna filtrándose por las cortinas, Mara descansó en el círculo de los brazos de Thorne, oyendo el ritmo firme de su corazón bajo la mejilla, como una promesa que ya era parte de su vida. Su unión había sido todo lo que Mara Rydell siempre había imaginado. Suave, ardiente, y cargada de esa promesa silenciosa de un amor destinado a durar. «¿En qué piensas?», murmuró Thorne Kestrel, dibujando círculos perezosos con la yema de los dedos sobre su hombro desnudo. «En aquel día en la estación», confesó ella, «en lo perdida que me sentía, en cómo creí que mi vida se había acabado antes siquiera de empezar». Thorne la abrazó con más fuerza. «¿Y ahora?». Mara se incorporó un poco para mirarlo bajo la luz plateada de la luna, el pecho apretándosele de cariño. «Ahora sé que ese momento fue solo el comienzo». Los años siguientes trajeron retos y alegrías como ocurre en cualquier vida. El pequeño hato de ganado que Thorne inició fue creciendo, fuerte y estable bajo su buen juicio. Mara siguió enseñando hasta el nacimiento de su primer hijo, un niño al que llamaron Win Archer, en la primavera de 1887. 2 años después, llegó una niña, Kira Archer, con los ojos verdes de su madre y el espíritu decidido de su padre. La casa junto al arroyo fue ampliándose. Primero una cocina más grande, luego un dormitorio adicional, y finalmente un estudio donde los pequeños hacían sus tareas bajo la guía paciente de Mara.
La tierra prosperó bajo las manos de Thorne, y para el cambio de siglo, el rancho Kestrel era conocido en todo el territorio como una de las explotaciones mejor llevadas de su tamaño. Una tarde cálida de junio de 1900, Thorne se mecía suavemente en el columpio del porche que él mismo había construido por su 5º aniversario, viendo a sus hijos jugar mientras el sol se escondía. Win, ya con 13 años, enseñaba a la pequeña Kira, de 10, a lanzar el lazo. Sus risas viajaban con la brisa. 15 años, pensó Thorne en voz alta, rodeando a Mara con el brazo. Parece mentira. 15 años desde que me senté llorando en la estación de Ardmore, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. A sus 40 años, el cabello rubio miel de Mara empezaba a mostrar hebras plateadas, y unas finas arrugas se marcaban en las comisuras de sus ojos. Para Thorne, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Lo mejor que hice en mi vida fue sentarme a tu lado aquel día, murmuró él, besándole la sien. Mara lo miró detenidamente, como si quisiera memorizarlo. Las líneas de risa alrededor de los ojos, la cicatriz en el pómulo. Recuerdo de aquella pelea con Baron Creed. Los mechones plateados en su cabello oscuro. A sus 45 años, seguía siendo el vaquero que había conquistado su corazón, aunque el trabajo duro del campo le había añadido nuevas marcas y callos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría sido de mí si Baron Creed realmente me hubiera recibido aquel día? Preguntó ella. Thorne meditó un momento. A veces, pero quiero creer que igual te habría encontrado. Hay cosas que simplemente están destinadas. Mara sonrió. Creo que tienes razón. Hay caminos que deben cruzarse. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo el cielo de Oklahoma se teñía de naranjas y rosados. Los niños cambiaron el juego a una carrera. Las pisadas golpeaban la tierra mientras Kira huía de su hermano entre risas. «¡Mamá, papá, mírenme!», gritó ella, haciendo una voltereta perfecta y rematándola con una reverencia exagerada. Mara y Thorne aplaudieron, con el corazón lleno de gratitud por aquella vida sencilla y luminosa. Cuando el anochecer se volvió casi noche, Thorne se levantó y le extendió la mano. «Vamos, señora Kestrel, hay que llamar a estos pillos para cenar». Mara entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la misma chispa que tantos años atrás, cuando se tocaron por primera vez. Mientras caminaban juntos hacia sus hijos, Mara pensó que la vida tenía su propia manera de acomodarse. No siempre como uno planea, y casi siempre a través de senderos difíciles, pero conduciendo al lugar donde uno realmente pertenece. Y para ella, ese lugar estaba aquí, en Ardmore, Oklahoma, junto al vaquero que un día se sentó a su lado, y decidió quedarse para toda la vida.